Muy buenas tardes, queridos amigos televidentes, de este su espacio preferido de todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Al Tanto TV, su programa Diálogos y Análisis con sus productores Francisco Blanco Moya, Chano Díaz Morfa y Pablo José Rodríguez Hubiera. cariñosamente Joselito. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ¿Qué tal hermanos. la semana? Muy buenas tardes, bueno, con mucha agua. Con mucha ¿Cómo lluvia, pasaron sus mucha lluvias? Mucha lluvia, tranquilo. Imagínate, en mi casa. trancado en la casa. Jugando dominó. Escapándose a veces. Jugando dominó. Sí, Oye, también. porque señores, aquí en este país había llovido intensamente. Ahora, tantos días corridos en la historia yo nunca lo había visto. Solamente Dicen que hace más de 90 años que no caía tanta agua. Sí, no, y sí, de verdad. recuerdo las lluvias después del ciclón David con la tormenta Federico. Eso fue en el 1979. Sí, pero mira, Joselito, es que la intensidad, porque siempre ha llovido aquí en este país, un día llueve muchísimo, que se desborda. Señores, tenemos 2 semanas lloviendo diario, y mucho. Y, Se para un segundito y después sigue en y a cantidad. propósito de la lluvia, nuestro principal comentario debe ser la tormenta inmensa Melissa. tormenta que terminó, Melissa. ¿no? Que terminó siendo Huracán 5 a su paso. Ahí sí. Incluyendo, Por el llegó Caribe. hasta 300 kilómetros por hora, señores. Dios mío, En histórico. Jamaica. Eso es En Jamaica, histórico. sí. El más, Eso es histórico, sí. el más fuerte de los últimos 90 años. Dice que desde el 1917 no caía una tormenta tan fuerte. Yo Y, tengo de 56 todas maneras, años y no lo había visto así. Mira, en República Dominicana, en nuestro país, cayeron más de 400 milímetros de lluvia. Sí. Cuidado, algunas informaciones dicen que más de 500. Lo único que en esta ocasión, distinto al 2022 y 2023, fue en toda una semana o todos 5 días, porque en aquella ocasión cayeron 200 y 300 en varias horas. Por eso, ustedes vieron los resultados. Debemos aprovechar primero para felicitar y agradecer la gran labor del COE. Y ya tú sabes, encabezado por el presidente de la República y por el general Méndez, porque tan solo un fallecido y un desaparecido. Un señor de 79 años por una imprudencia de ir a destapar un inbornado, una cloaca o una zanja, y la fortaleza de la zanja se lo llevó y lo fueron a encontrar como 500 metros más adelante. Yo creo que la prevención en esta ocasión fue todo un éxito, más la colaboración de todos los organismos. Con nota muy alta con el gobierno. Mira, en Joselito. en esta tormenta, Melissa. Yo también de verdad que quiero resaltar esa planificación de las autoridades. Antes, durante y después. Antes, durante y después el COE, que acumula todos los organismos. Pero tú mencionas al presidente, que es quien encabeza, y al general Manuel Santos. Señores, pero hay una profesional que hay que mencionar, que es a Gloria Ceballos. Y su equipo. Gloria Ceballos y su equipo, Indomet. señores, que son Indomet los que predicen cómo va, qué puede ser, qué no. Mira, que en esta ocasión yo recuerdo que ellos decían que ese fenómeno era un fenómeno errático. Era tan errático que ellos no sabían decir si esto, si lo otro, pero la profesionalidad y la experiencia de Gloria Ceballos y su equipo y todos los organismos de seguridad del Estado hicieron, señores, que en este país creo que un muerto fue que hubo. Un fallecido. Fue un fallecido y fue por una persona que salió sin tomar en cuenta todas las advertencias que se hicieron. Cayó en un hoyo. De que se mantuvieran en su casa, de que eso, o sea, que la planificación, como dice Joselito, antes, durante y después, señores, Chano, la nota fue de ¿cuánto? ¿De 100? De un Bueno, 100. esa es excelencia total. Excelencia total. Incluyendo hasta la oposición reconoce. No, de aquí de esta tribuna felicitamos a los organismos de seguridad. Esperemos que nunca vengan fenómenos como estos a nuestro país, pero si contamos con unos organismos que actúen de esa manera, de verdad que tenemos que Inclusive, estar hay que destacar, agradecidos de señores, eso. el trabajo que hizo la alcaldesa Carolina Mejía. Todos los alcaldes. Sí, pero Carolina Mejía la vi yo, mírame. Sí, porque es la que nos corresponde a nosotros del distrito. En diferentes sectores de la capital, limpiando inbornales, limpiando... Casi todo, Chano. Casi Casi todo. todos O sea, fue una los cosa sectores increíble. más vulnerables, la alcaldesa y su equipo estuvieron Sí. presentes. Miren, la certeza de las predicciones, tal como lo decían, alguna gente, hubo algunos lapsos entre un tiempo y otro que no llovió. Sin embargo,
Cuando retornaba la lluvia, era con la misma intensidad que se había Así es. predicho. Pero ¿qué sucede? Y viene a ser que este fenómeno fue un fenómeno, como usted dijo, hermano Francisco, totalmente diferente. Primero estacionario, Ay, sí. con poca movilidad. Hasta Era 2 4 kilómetros, por era 2 hora. 2 kilómetros, kilómetros. 4, Sí, 5, sí. 7. Ujú. Sí. Oye, y eso fue lo que provocó la cantidad de, De- lluvia y la de magnitud. traslación, velocidad Sí. de traslación. Por Iba in- muy lento. Eso provocaba que cayera muchísimo más agua. Sí, no, señores. que no se trasladara, que permaneciera mucho Sí. tiempo sobre territorio dominicano. Entonces, luego de pasar por aquí, que dicho sea de paso, dejó muchas pérdidas agrícolas, Sí. construcciones, viviendas, Ríos desbordados. ríos desbordados, Derrumbes. derrumbes, pasos, ¿cómo te- Puentes inundados. puentes inundados. Yo creo ¿No que tenemos imágenes por ahí? tenemos imágenes por ahí que verdaderamente, como siempre, tendremos imágenes también de jóvenes imprudentes tirándose a los ríos, Los teteos. los teteos. Pero oye, Crazy dice, Kiko el Crazy, no sé cómo que se El llama. mismo loco, el Y- mismo hizo- loco. el mismo loco hizo un teteo que fue un concierto en Lomina, que ahí Dios habían mío. 3,000 personas o 2,000 personas en plena aguacero. plena tormenta, señores. Gracias a Dios que se suspendieron las clases, el trabajo, y eso pudo evitar un sinnúmero de traumas, porque muchas torres, oye, muchos residenciales se inundaron como nunca. ¿Qué sucede? Que muchas veces uno dice, no, que no se dijo, que no se limpiaron. Señores, es que nunca habíamos recibido tantas Tanta. lluvias No hay forma. con tantos días seguidos y tantas horas seguidas. Así que cuando ustedes ven que esto aconteció también el pasado jueves, unos días después, ¿no? ¿Verdad? Vamos a decir, en Nueva York. Pero antes de irnos a Nueva York, después de pasar por aquí, esta tormenta Melissa, en Haití, nuestros vecinos, que ustedes saben que no tienen de nada, un gobierno, ustedes saben, un estado fallido, Sin instituciones. cerca más de 50 muertos. Mal contado porque ellos no tienen estadística tampoco. De que 30 muertos y 20 desaparecidos. desaparecidos. Señores, ustedes saben que eso es mentira. Yo pude ver la fírmica, oye, barriadas enteras, destruidas. Entonces, ese es lo que acontece en Haití. De Haití sigue para Cuba. Pero en Cuba, bueno, Jamaica primero. Jamaica Sí, primero. Yo creo que de Haití fue, no sé si Sí, de sí, la a Jamaica, República Jamaica. Dominicana fue allá De a Jamaica. De Sí, Haití después de a Jamaica. República Dominicana, Haití y después Jamaica. 4 muertos en Jamaica. Pero lo devastó. Un 75% de la población sin energía Sin eléctrica. elegir. Alrededor de 4 muertos según informaciones, aunque falta informaciones, porque por falta de energía eléctrica, las informaciones no se han pasado totalmente completas. Todavía faltan muchas informaciones de los resultados que ha tenido Jamaica y con la tormenta La Melissa. colonia dominicana en Jamaica, oye, pudimos ver Pero no sabía que había tanto dominicano allá. más de 2.500 dominicanos. Sí. Pude ver las declaraciones del cónsul, del embajador, de algunas comunicadoras que residen allá, cómo se quedaron a la intemperie. El gobierno, el Puentes Estado, en el suelo, árboles, viviendas. Mucha ahí infraestructura, fue muchas. desastroso. Es que imagínate, llegó hasta 300 kilómetros por hora, señores. Eso es desastroso. porque ahí sí le Nunca se había pasó visto por arriba. en casi un siglo en las islas del Caribe una tormenta que hiciera tanto daño como esta Melissa. No, y el ministro, el presidente jamaiquino lo dijo, en la historia de Jamaica, Sí, ningún fenómeno atmosférico había azotado con tanta fuerza. exactamente. Como ese. ¿Y qué decir de lo que aconteció? Bueno, antes de decir que se le está llevando ayuda, el Estado Dominicano está procurando ayuda para los dominicanos que están en Jamaica, al igual que Estados Unidos. Estados Unidos está ofreciendo ayuda a Jamaica, a Bermudas, a Haití, a República Dominicana, inclusive le ofreció ayuda a Cuba. A Cuba, y ellos lo van a recibir. Sí. Sí, pero en un momento se había dicho como que Estados Unidos no incluyó a Cuba en los países que le iba a ofrecer ayuda, pero luego eso fue desmentido. No desmentido, sino corregido, porque Corregido, yo ok. tuve la oportunidad de leer las declaraciones de Marco Rubio.
Ok. de que Sí, porque yo creo que nada tiene que ver el tema político y de el cosas régimen con un tema humanitario. humanitario. Porque realmente es un tema humanitario. Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, Señores. ir a ayudar a sus aliados y en este caso, por ejemplo, Cuba, que no es aliado de Estados Unidos, pero son seres humanos a los que va a impactar esa Señores, ayuda. Marco Rubio dijo que Estados Unidos está preparado para proporcionar asistencia humanitaria de inmediato al valiente pueblo cubano. Exacto, excelente, Señores, excelente. ¿No? Excelente. Y decir que de Cuba no tenemos estadísticas de fallecidos, pero No. sí pudimos ver fílmica de cómo impactó lo que es la segunda ciudad, que es Santiago. Santiago de Cuba. Oriente, Holguín, Guantánamo, cómo también, ustedes saben que la infraestructura cubana es bastante Obsoleta. sí, vieja, Dicen bastante que vieja. hay más de 735,000 personas que habían sido evacuadas. Evacuada. Ellos tienen mucha prevención. 735,000 personas en Cuba. Es mucho. Es mucho. Y la luz, ni hablar, Claro. más del 70% de los cubanos no Sí. tienen luz, no tenían luz antes Ahora y mismo. ahora. Y por donde pasó el meteoro es por las zonas donde están la hidroeléctrica, donde están las plantas. Qué Ya ustedes coincidencia, saben. Palo de luces caído, tanto en Jamaica como en Cuba, y creo que durarán cierto tiempo Bueno, para restablecerse esos daños. según Santiago escuché de en Cuba está sin Jamaica, electricidad completa. según escuché en las autoridades de Jamaica, dicen que mínimo para restablecerse llevan 6 meses. Dios mío. Mínimo 6 meses. 6 meses. Sí, con todo lo destrozos que hizo allá. Ah, bueno, restablecerse. sí, sí. Restablecerse. Pero la luz. la luz a lo mejor en los próximos 10 Eso me días o recuerda qué a sé mí yo, el una ciclón semana. David. Un Sí, mes sin Tuvimos luz. un más mesito o menos sin un luz. mes sin luz tuvimos cuando el ciclón David. Me recuerdo perfectamente. Yo Mira, estaba pequeñito cuando eso. ahora mismo el huracán Melissa, desde esta madrugada, se alejaba de Bermudas después de haber provocado al menos en todo lo que es el Caribe, de que 50 muertos, sabemos que es una cifra que solamente, contado. esos 50 solamente fueron en Haití. Mal contado. Y mal contado. Pero sigue siendo un peligro ahora en su trayectoria. No obstante, decir que aquí, en nuestro país, este fin de semana, seguirá lloviendo Regresan las lluvias. con otra vaguada. en toda República pero es increíble, Dominicana. señores. Bien, no se ha aliviado el suelo. Porque, señores, hay que tener cuidado ahora por lo de uno transita. La tierra está bien sentida con toda esa agua. Sí. En cualquier lado hay un derrumbe. Y imagínate que se esté secando el suelo y de repente vuelva a llover. ¿No? echando Y para atrás a totalmente. propósito que hoy es el Día de los Santos. Muchas felicidades para ustedes. Y mañana ¿Pero es cómo de el los Día de Santos? los Santos difuntos. Sí. Pero como de los santos. Sí, de los El los día santos. 2. No, eso. Hoy es día 1, mañana es día 2. Mañana día 2 es el día de los santos. Que de los inauguramos muertos. también No el mes de entendí eso ahí, noviembre. el Día de los Santos, de verdad. Bueno, hay que la creencia de cada uno, tú sabes. No, nosotros Yo siempre porque no tenemos creo en eso. nada de eso de santos. Y de el cosas lunes, así. pasado mañana, tenemos la conmemoración del día 6, que es el día de la Constitución. Por eso va a ser día feriado. ¿Qué día es? ¿El 6? ¿Qué día cae? El día 3, el día día 3 3 es el lunes, Mm. pasado mañana. Entonces, sería el miércoles, el día 6. ¿Y lo van a cambiar para el lunes? Sí, lo Ah, cambiaron pero para yo no el había oído eso. ¿Este fin de semana es largo? Sí, lo adelantaron. ¿Cómo? Ah, usted no lee última hora. Ah, no, Óyeme. no lo había visto de verdad. Bueno, Mire, de todas maneras, nada. de todas que maneras, continuarán la lluvia. Una vez más, Jesús Beltré, el predictor del Instituto Dominicano de Meteorología, Indomet, informó que un frente frío que se mantiene sobre Cuba empuja una vaguada prefrontal hacia la República Dominicana, la cual fue la responsable de la fuerte lluvia generada el jueves en el Cibao, principalmente en la provincia de Santiago. bueno, y cambiando de tormenta a otra tormenta de la corrupción, Ay, 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 ay. no es solamente de este, sino del pasado también sigue reviviendo. Hay dos casos muy sonados de corrupción que debemos nosotros de conocer. Aparte el de Lintran, ¿no es verdad? Sí. Y Jochi Gómez Y y Hugo Veras. Hugo Veras, Tenemos el caso del señor del Oscar, exdirector de Casino. del Ministerio de Hacienda, Oscar Chalas,
quien devolvió Oscar Chala nada más y Guerrero. nada menos, luego de un acuerdo y de declararse delincuente, supuestamente. Eso es un Así que titular. dice, declararse delincuente. Bueno, eso dice un titular. Un señor de 70 años devolvió más de 20 millones de pesos. Entre dinero en efectivo y vehículos. Y Entregó dos vehículos. vehículos de alrededor de 3 millones de pesos. Y manifestó que el ministro de Hacienda en ese entonces, Donald Guerrero, que parece que era primo de él, porque Chalas Guerrero, Sí. conocía de la estafa que ellos estaban haciendo y, ¿cómo se llama? La extorsión a las bancas, Pues le tiró una vaina ahí. donde le cobraba de 3.500 a cada uno fuera de... De las bancas ilegales. Mensuales. Eso es a las bancas que estaban ilegales. Que Que no- son más que las que están... Exacto, que son más que las legales, Para las que no, mantenerla en las actividad, que no sí. tenían permiso para dejarla actuar, operar. sin problema. Ese era el peaje que tenían que pagar. Mira el señor Chala ahí donde lo tenemos. Tiene todo el perfil de un general retirado. Pues sí, este señor verdaderamente... Pero entonces embarró a Donald Guerrero también, porque él está diciendo que en un momento en que las recaudaciones habían bajado, Donald Guerrero dijo que se hizo de la vista gorda para que siguiera operando el entramado de cobrarle a las bancas ilegales ese monto para que las recaudaciones aumentaran. dice, Entre 3.000 y 6.500 pesos cobraban. Mm. Entre 3.000 y 6.500. Bueno, dependiendo del lugar donde tuviera Claro. la banca, que tanto vendiera, entiendo yo, sería que le cobrarían ese monto. bueno, el detalle es que lo mucho alta el señor lo ve. Porque él ahora, si él entrega estos 20 millones de pesos o 20 y pico de millones de pesos, imagínense, como el caso de Maxi Montilla, con cuánto él se liquidó. Porque no es fácil. Y verdaderamente Seguro un 2% se liquidó. dice que ¿Cómo Oscar 2% Chalas fue lo que dio al gobierno. Ah, ¿será que un 2% fue lo que entregó Chano? Sí, así es. dice que el señor Chalas entregó solamente de vehículos 3 millones y pico en vehículos. No, 2 vehículos de 3 millones cada uno. 3 millones cada Sí. uno. Sí. O sea, que serían 17 y 6, 23 millones. Alrededor de 23 millones de Ah, pesos. bueno. Pero concomitantemente con esto, señores, también están siendo sometidos el jovencito zar del espionaje, Jochi Gómez, y vamos a decir, el sobrino de Freddy Veragoico, Hugo Veras. Hugo Veras. Hugo Veras. Ustedes saben lo que ese jovencito hizo, Hugo Veras, Manchando el nombre de Freddy, señores. de la familia y de su papá también. Claro. Ese Él era jovencito, hijo del psiquiatra, era. no de otro de los hermanos de Freddy. Okay. ¿Qué sucede? Había un contrato para la red semafórica y otras cosas del Intran, que era por casi 200 millones de pesos. ¿Y usted sabe cuánto lo llevó él? Por arriba de los otros licitantes, 1,000 y pico de millones. a 1.300 millones de pesos. Oye, hay que ser muy ladronazazazo y todavía hay que comprobárselo, porque no lo puedo decir. Porque tú sabes cuántos hospitales, cuántas clínicas, cuántos medicamentos para gente que padecen enfermedades catastróficas. Entonces todavía él está por ahí cantante y sonante. Y el otro, el Jochi Gómez, que ese es un privilegiado, porque está imputado, porque hasta ahora son imputados, y ya ha salido 5 veces del país, hasta visitar Disney World con los hijos, si más no recuerdo. Después de estar imputado. Y lo bueno que Sí, sí. hay que decir que no es solamente ese caso, él está implicado en otros casos, sobre todo que él, desde el pasado gobierno, tenía una autorización por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, que hoy Ministerio de Defensa, para él, oye, diligenciar los casos de espionaje y colocar cámaras junto a los semáforos Sí. en toda la geografía nacional para ellos informarle a los organismos de seguridad. Poner la Iglesia Católica en manos de Martín Lutero. Muchachos que él y el papá habían sido procesados por algo parecido en años anteriores y ahí están los periódicos por si viene una demanda. Ustedes ven, Sí. ahí están los periódicos. Que no es inventado. Así que no es inventado. Entonces,
pasó el otro ministerio, siguió, y si no lo descubre, el hombre tiene a todo el mundo amarrado por el pichirrí, porque él se iba a encargar de espiar a todo el mundo, políticos, funcionarios del gobierno, presidente de la República, todo el mundo. Pero yo escuché en una ocasión, no sé qué tan cierto Sí. será eso, de que dentro de esas cámaras que ponían, había algunas que quedaban como paralelas a algún apartamento en torres. Ay. Y esa Para que cámara, se viera. y esa cámara vivía vigilando eternamente 24/7 ese apartamento y veía todo, incluso hasta cosas que hablaban. Eso no sé qué tan cierto será, pero O sea, que tiene que tener un salió a micrófono relucir. bien Era muy sensible. sofisticado, Sí. sabe que hay cámaras Sí. que captan la voz. Eso, ¿tú no te acuerdas en día atrás, hace unos años atrás, que había un grupo de malhechores que iba a la cabaña, instalaba unas cámaras Sí, y empezó a extorsionar gente, figuras públicas que fueron a esa cabaña y ya tú sabes que con eso lo extorsionaba y cayeron toditos presos en esa ocasión, recuerdo. No, y eso se ha puesto muy de moda. Entonces uno dice, señores, porque no es cuestión de ahora. Eso se viene arrastrando, porque, dicho sea de paso, es una familia muy privilegiada, porque ellos vienen arrastrándose desde cuando Balaguer, PRD, PLD, PRM, En todos los gobiernos. en todos los gobiernos. Hay gente que sabe nadar en todas las aguas. Así No, es. y de qué manera, porque No sé cómo lo hacen. Sí, hay gente, son magos, hay gente. son magos. Son magos, así Pero es. hay algunos funcionarios que están en gobierno y duran 12 y 8 años. Y cuando viene el otro nuevo, uno de los primeros decretos que sale es el de él. Lo Tú que dices, pero ¿y su- cómo que lo hace? De todas Lo que maneras, sucede es que, señores, nos están que- llamando sí, para pero un antes receso. de eso, decirle que esos funcionarios, muchos son empresarios que invierten en todos los partidos políticos, Sí, como los así. narcotraficantes. Sí, Le así. meto 10 a este, Ujú. 20 a aquel, 100 a aquel, que va a ganar. Pues tú ves. Y al final quieren cobrar. Señores, se nos ha agotado el tiempo en cuanto a esta breve pausa para continuar con más análisis y diálogo en Diálogos. Y Y análisis. Continuamos con Diálogos. Y análisis. análisis. Adelante, hermano Francisco Bueno, Blanco señores, Moya. yo quiero tratar el tema de una niña que fue herida en el sector de Capotillo. Una niña que iba Esta para misma semana. esta misma semana, una niña que iba para una clase de ballet y por un problema que de verdad supuestamente, Entre pandillas, según dijeron, entre delincuentes. entre pandillas, pero oye, ¿qué origina el problema? Una apuesta que tuvieron esas dos personas, uno le ganó supuestamente 20,000 pesos a otro en una pelea de beta, no cumplió con el pago, el tipo fue a la casa, aló una arma de fuego supuestamente de su papá, y de allá para acá vino tirando tiros a todo el que estuviera en el medio. Dios. Y a la primera que alcanzó fue esa niña que iba para la clase de ballet. Parapléjica de la cintura. Parapléjica, para sí, porque ya, según escuché, los médicos dicen que no vuelve a caminar la niña. Esperemos Quiera Dios que no. que con terapia y algunas otras cosas esa niña pueda recuperar la movilidad. Ahora, lo que ese caso hay que castigarlo ejemplarmente. Bueno, ya se entregó en el día de ayer el principal imputado, Sí. porque todo quedó Captado. captado en cámara. Claro. Dice la madre que cuando oyó el pleito, salió corriendo para proteger a sus niños pequeños, pero todo fue tan rápido que cuando vino a ver la niña ya tenía un disparo en la espalda. Eso lo dijo ella estando en el hospital Marcelino Vélez Santana. Bueno, Eso es una pena. con decirle que esto es crónica de una muerte anunciada, Va a porque quedar esto parapléjica acontece la niña. muy Bueno. a menudo, porque en esta misma semana mataron uno en la 42, según tengo entendido, y esto Mismo sector aconteció, Capotillo. y esto aconteció en la 42, porque hay dos 42, una 42 en Cristo Rey y otra 42, 42 o 41 la de Cristo Rey. bueno, 42, 41, no vamos a pelear por un número. La 41 de Cristo Rey y 42 de Capotillo. El detalle es que verdaderamente estas pandillas, estos delincuentes, siguen sembrando el terror, sembrando el duelo en la familia, el dolor. ¿Tú sabes lo que es una infante? Un tiro, porque este comenzó a disparar. No, sin miramiento. Dios mío, tenemos que saber
que aunque uno esté tranquilo en su casa, cualquier delincuente, y mira, con todos los aguaceros fue todo esto. Sí, claro. ¿Cómo uno se salva con estas situaciones? Y yo creo que hay lugares donde la policía va a tener que hacer lo que aconteció esta misma semana pasada en Brasil, donde se metió la policía en una favela de Río de Janeiro y van por 150 muertos. Joselito, oye lo que pasa. ¿Tú viste eso que tú estás diciendo? Yo sé que tú lo estás diciendo en un lenguaje figurado. Sí. La policía entra y mata a 5 delincuentes y le cae la sociedad entera encima. Porque ese es el problema, que yo cuando el policía mata a una gente... No, que lo detenga, no tiene que matarlo. Pero cuando... No, porque si tú llegas a un sitio y el delincuente cuando lo encañona a la policía que andan buscando, que es un confeso asesino, se rinde y el policía lo agrede, entonces ese policía hay que cancelarlo y someterlo a la justicia. Ahora, si cuando llegue el tigre de la luna arma, señores, el policía no se va a quedar pecho abierto para que lo mate, imposible. Por supuesto. Imposible eso. No. Entonces, yo lo que te digo es, por eso que tú estás diciendo, mira, después de lo de Santiago, que yo he dicho que la responsabilidad el que la tenga, que pague. Si esa gente eran inocentes, los de 3 o 2 de ellos de los que mataron en Santiago, bueno, porque cada quien asuma. Ahora, yo lo que te quiero decir es que la delincuencia, tratarla no es fácil. ¿Tú sabes por qué pasa eso en Brasil? Que van 160 ya, o 130. 150. 150. Señores, ese cartel, que es el cartel más poderoso que hay en Brasil, en esa favela, a ellos le mataron 130. ¿Tú sabes como cuánta gente llevan ellos muertos? Más de 500. Sí. Bueno, policía. 4 murieron, supuestamente 4. Más de 5. Más de 5. Y déjame decirte que yo tuve la oportunidad de darle seguimiento y ver la fílmica. Cómo ellos en las calles sembraban pedazos de hierro para evitar. Como barricada. Y vehículos. Y cuántos vehículos quemaron. Y cómo ellos enfrentaron a los cuerpos armados y a la Policía Nacional con metralletas 50. Pero mucha arma larga. Antiaérea, que ni los helicópteros podían sitiarlo. Eso es para que usted vea. Entonces nosotros tenemos que evitar eso, porque ustedes saben que el cartel de Sinaloa, el cartel de qué sé yo cuánto, todos están penetrando en toda Latinoamérica. Pero sin embargo, escúchame Joselito, sin embargo, ya los derechos humanos de la ONU, cartel del Valle, de la ONU, ya está cuestionando investigando el nacional de la policía y eso. Y está bien que lo investiguen porque los derechos humanos hay que respetarlos. Pero señores, no era un secreto, era un secreto a voces de que en esa favela ahí había muerte, tortura, extorsión. Venta de droga. Venta de droga, es, ahí se vende más droga que agua y que comida. ¿Entiendes? Ahora bien, algo tenía que hacer la policía. Que se le pasara la mano, bueno, las autoridades deben investigar, pero esa gente eran los que controlaban, Joselito, esa favela. O sea, no eran las autoridades. Eso eran los jefes de ahí. Señores. Todo lo que se fuera a hacer había que contar con la anuencia de los que dirigen eso. ¿Tú sabes por qué Bukele tiene a El Salvador como lo tiene? Y no le ha hecho caso a nadie. Que han dicho que lo tortura, que esto, que lo otro. Señores, hay que ver cómo tienen que andar eso de la Mara Salvatrucha y de lo otro. Es así, mira, bajito, como andan los clanes de la hiena en la selva, que tienen que andar, el que no es el que controla tiene que andar agachado. Así mismo son ellos, duermen en cama sin colchones y comen una vez al día. No, ya lo han mejorado muchísimo, lo han puesto a trabajar, se están rehabilitando. Bueno, pero empezaron así. Sí. Empezaron así, si están trabajando y rehabilitando. Y si usted quiere comer bien, usted tiene que trabajar, ganarse su comida. Lo están disciplinando, señores. Lo están haciendo gente de bien. Pues y volviendo al patio, en esta misma semana, le tomaron nada más y nada menos, salió de la luz, por equivocación, un video de un individuo de 52 años procurando los servicios sexuales a una prostituta de origen haitiano de una niña entre 10 y 12 años. Es un abusador. Entonces, uno ve eso depredador y le da seguimiento. Yo tuve la oportunidad de verlo, cómo él procuraba que se la trajera de manera ilegal desde Haití. Ustedes saben para qué no, ¿verdad? Pero él le decía a ella era que le trajera una niña de esa edad de Haití. Sí, de Haití para él usarla sexualmente. O sea, supuestamente durante 2 horas. Depredadores. Pero usted sabe que ese no era el objetivo, porque él lo que quería era comprarla para tenerla como esclava
o violarla, matarla, enterrarla, y como no tenía reclamo porque la trajeron de ilegal desde Haití, él seguir en sus andanzas. Él salió en un video diciendo que fue que le tiraron una burundanga, una cosa de Una esa, burundanga que lo desorientó. y que perdió el conocimiento y que cuando reaccionó estaba diciendo cosas incoherentes. Entonces le preguntó el joven que lo estaba el entrevistador. Y entonces usted perdió el conocimiento, sí. Y entonces usted no iba conduciendo y no chocó. Dice, no choqué. ahí se le cayó ese argumento. Se le vio el refajo. No, se le cae el argumento. Pero es evidente que este violador no es el primer caso y hay que darle seguimiento. Dicho sea de paso, fue entregado a las autoridades porque lo estaban buscando por el exministro de Salud Pública, Plutarco Arias, creo que es, de Santiago, sí. Porque fue en Santiago y este individuo aparentemente tiene su familia y supuestamente... A su esposa y sus hijos. Así mismo es. Entonces, y él supuestamente, según informaciones, porque yo estoy citando a una fuente, cuñado de Plutarco Arias, me imagino que debe ser que eres hermano de su esposa. No, porque si yo le entregó, no la esposa hermana de él. Porque imagínate, si su hermana tiene un delincuente así como esposo, un pederasta, porque fue un intento de pederastía, pero hay que buscar los antecedentes, porque dice la haitiana en sus declaraciones que ella parece que aparentemente buscando el contrato de la muchachita, que alguien se la buscara y se le iba a mandar a una amiga y lo subió a su estado. Por eso se hizo viral. Pero fue que ella lo subió por error al estado. Al estado de ella. Y ahí se viralizó. Porque ella tenía muchos clientes. Y ella parece que aparentemente era cliente de él y lo grabó por si la mosca, por si le echaba un cubo, si algún cubo, ¿no era? Que no le pagan después. Sí. Bueno, yo lo que creo que en este caso las autoridades tienen que hacer una buena investigación y castigar con todo el peso de la ley. A lo mejor por eso lo tiró en las redes. No, y hay porque no le pagaba. Señores, esto nos mueve a nosotros suspicacia. Hay que ver lo que se está haciendo en el interior del país, en Santiago, con la niñez, con la infancia, cómo la están vendiendo, cómo la están alquilando y nadie dice nada. Entonces, hay que ver esa muchacha, hay que investigarla. A ese señor hay que investigarlo hasta las últimas consecuencias. Aunque sabemos que va a salir suelto en las 48 horas porque fue un intento y tiene abogado y tiene esto. Pero hay que darle seguimiento antes, durante y después. Exacto. Porque aquí hay hoy día una proliferación de violaciones, de embarazos, de muerte, de maltrato a menores que nosotros no podemos taparnos los ojos. Hay más de 600,000 menores de edad embarazadas por mayores en edades de entre 20 y 35 años. Que si tú embarazas una menor de 18 años, eso es una violación que está en el código. De 17. Sí, de 18 años para abajo. 17. Pues ya con un 18 años no cumplido. Es mayor. Pero lo que pasa es que en este caso es niña hasta de 9 años hay. De 9 a 14 años. Sí, eso es increíble. ¿Entiendes? Y es eso. Y cuando tú ves que hay gente... primera menstruación a lo mejor. Pero ven acá. Oye, te digo algo. Es probable que haya niñas de esas que han tenido relaciones con adultos que ni la menstruación hayan tenido. Así mismo es. Hasta de niños, es un crimen de lesa para humanidad. De 3 años y niños, señores. Cuando usted ve que un individuo, un degenerado, te manda esos servicios, es porque hay gente ofertándolo. Sí, sí, claro. Eso es lamentable reconocerlo. Claro. Y eso tiene que acabarse, hermanos. Porque uno que hasta abuelo es. Y eso se está dando en todo el país. Que eso es en Tailandia, en qué sé yo cuándo, en el África. No. Eso pasa en todas partes. Sí, pero aquí se está pasando con mucha frecuencia. Que no se acostumbraba. Sí. Aquí era raro, que una violación. Ustedes saben que el 90% de las violaciones quedan oscuras. No, y era entre familiares, amigos cercanos. Vecinos, parientes. Sí, es así. O gente cercana, por el tema de la confianza. Sí. Un tío cercano, un primo. O sea, siempre es una persona muy cercana. Yo normalmente. creo que
a propósito de esta situación, nosotros creemos que en todas las comunidades deben identificarse los violadores, como hacen en Estados Unidos. Porque ustedes saben que recientemente está procurando la libertad Pablo Ross. ¿Ustedes se recuerdan de Pablo Ross? Que tiene cáncer. Sí, que no tiene la mitad de la pena cumplida o tiene la mitad de la pena cumplida y tiene cáncer terminal supuestamente. Fue acusado de violación de una hijastra. Nada más y nada menos que una hijastra. Tenía varios años violando. ¿De qué edad? Bueno, hasta los 14 años. Hoy es una jovencita de 20 y pico de años. Pero ¿qué resulta y viene a ser? Que después de él ser denunciado por esta violación, algunas hasta colegas comunicadoras le denunciaron por acoso. Sí. Pero no Oye, un tipo que era tan arrogante hablando y eso. pestulante. Oye, ese tipo... Y un gran profesional que había hecho muchos aportes dentro de su profesión. Sí, pero él mira, tenía muchos aportes y era no un es gran como tú profesional. vivas, ni como es como tú termines. Es así. El principio moral y ético debe ser permanente. Entonces también un Donny Santana, que fue en el gobierno del PLD, diplomático, director de fronteras, que también está purgando en San Cristóbal una pena de 10 años, no tiene ¿Pero 5. le dieron el permiso para trabajar finalmente? No. Se lo Toda negaron. la sociedad está de pie, igual que en el caso de Pablo Ross. Ah, no, que él, hasta el colegio de abogados le firmó una carta que era para dar clases, que él se ha portado bien, que él se... Señores, además, los violadores, señores, los pederastas, Él tiene que mantenerlo alejado. tienen donde una él quiere. patología de enfermedad. No, y que se supone que si está preso es para darle un escarmiento. Entonces, si tú le das facilidades, pues, no, yo puedo estar preso porque me dan facilidades. Pero que cumpla su pena. ¿Entiendes? Ahí No, está el caso Yenaibar, exactamente. 30, 20. Ujú. Y lo cumplieron. Sí, Moliner salió a los 20 y este tiene 25, el otro. 25. Sí. Yo creo que tiene más de 25 ¿Más? ya. Sí. Bueno. Que se fue un caso que estremeció la sociedad dominicana. Eso fue un caso atroz. Entonces, esos casos se siguen repitiendo. Ujú. Y qué pena que sea con Infante. En días pasados también salieron ahí unos jovencitos, aparte, porque ahora las violaciones son múltiples. Ellos hacen un coro de violación, señores. Tú sabes, bueno, Fue tú sabes que Mao yo ese. pienso que ahora se conocen más los casos por el tema del internet, de las redes sociales, Sí. pero antiguamente no. Yo conozco el caso de una chica que con 8 años, 2 tipos la violaron a nivel de sacarle sangre, o sea, fue una cosa desastrosa. Esa muchachita más nunca ha podido ser gente. Tiene un trauma que No. no ha habido manera. Sí. Es evidente, es evidente. Y cuando tú ves que dentro de esos violadores están los profesores, Ujú. están los pastores, están los sacerdotes, como el caso de Mao. Sí. Entonces, señores, es el demonio, hermano. Vamos a hacer misa, vamos a seguir orando. ¿Y por qué no? Vamos a hacerle a estos fatales un exorcismo para sacarle los demonios. ¿Te gustó eso? Bueno. Ese, el pastor alemán. Y hay que hacerle todo eso e imponerle la pena que conlleve ¿Qué también. trauma tiene que tener esa persona, macho? Yo no lo entiendo, la verdad. No me cabe en mi raciocinio La la sociedad situación de esa persona. tenemos que estar vigilantes. Llega a un extremo de violar a una niña de 3 años, de, Mira, de 2 más años. Joselito, yo no sé también si ustedes se dieron cuenta en San Cristóbal, en Madre Vieja, hubo un dueño de un repuesto que fueron 2 antisociales a atracarlo, le llevaron una cadena y le dan un tiro y lo matan a ese pobre hombre. Un hombre que había forjado muchísimo negocio, A con su sangre y fuego. familia. Entonces, son tan abusadores, porque tú le quitas la cadena, ¿qué necesidad tiene de darle un tiro también? ¿Entiendes? Por lo menos, presérvale la vida, llévate lo que te va a llevar y después tú enfrentas la justicia. Creo que ya están detenidos los dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Joselito y Chano? Que una gente que haga eso, que mate a una persona de bien en un atraco, no puede tener condicional, no puede... Señores, tiene que tener una condena de 30 o 40 años. Yo no sé si aplica los 40 para una gente así. A Pero que lo propósito, cumpla.
A propósito, están aumentando la pena a 60 años. En el nuevo código. Sí. Ah, excelente. Inclusive, el Código Procesal Penal y el Código Penal, ambos. Y hay un cúmulo de pena ahora. No es como antes, como el chamán Chakra, que mató a la esposa, 2 niños y después el último lo mató también. 4 muertos y solamente está pagando por uno, como si fuera uno solo. Increíble. Como si fuera un combo. 30 años fue que le echaron. Sí. No, y no solamente el caso de la muerte ese que tú mencionas, Blanco, sino el daño que deja a la familia. Sí, claro. Porque lo mejor era el padre que sostenía. Ese era el sustento. Claro, el sustento de su familia. Entonces, el daño que deja atrás después de esa muerte. Ahora, estamos de acuerdo con la reinserción de algunos internos, como dicen ahora, a la sociedad. Y a propósito de eso, en esta misma semana se habló de que este mes, que se inaugura hoy, noviembre, se va a aperturar la cárcel de Las Parras. Así, eso vi. Y van a comenzar a trasladar Los presos de la Victoria para allá. que se porten mejor, porque eso debe ser un premio, un caramelo, y que aprovechen. Van a tener mejores condiciones, Ahí va a haber no su van a mafia tener también. ese hacinamiento. Ahí va a haber su mafia también. No, Que tú me das tanto para que me traslade. Pero, Chano, Chano, hay que tener fe. Chano, es Sí, probable, pero pero ese eso te cambio, hacen perder la oye, fe. ese cambio a esa cárcel, que van a tener mejores condiciones ellos, pero Sí. aparte de eso se va a tener mayor control sobre los Sí, presos. claro. Hay que aplaudirlo. Porque No, de hecho, estamos de acuerdo. se van a bloquear los celulares porque ya no tiene una vecindad cercana, porque por eso era que no lo podían ni que bloquear. Ah, Sí, Sí, tú sabes, porque si lo bloqueaban, Afectaban a los comunitarios de alrededor. Sí, comenzando por ahí. Se le va a tener un control selectivo porque es por pabellones. Anteriormente ya habían pabellones. Ustedes saben que La Victoria es una especie de antro, vamos a decir, de delincuentes común y corriente, donde hay supermercado, hay drink, hay venta de estupefacientes, De todo. de armas, de todos. Aquí se va a tener la oportunidad de que entren nuevos y que no se les permita hacerse amos y señores del recinto. Porque allá hay un lugar que se llama Alaska, otro se llama Vietnam, otro se llama El Demonio, otro se llama El Paraíso. ¿Tú Entonces, estuviste por allá, José? está el de- patio. las entrevistas, Dios me libre. Entonces, ¿qué sucede? Para tú tener un pariente allá, tienes que mandarle una mensualidad porque la cama tiene La un precio. venden, todo lo venden. Hay algunos, creo que pagan hasta 30,000 pesos mensuales por el lugar ¿Y de donde. dónde lo sacan? ¿Y a quién se lo pagan? Exactamente. Decía el hoy flamante director penitenciario, que es el buen amigo Roberto Santana, Sí, que mucho ha aportado en eso, y saludamos esa designación hace unas cuantas semanas, sí. que ahí semanalmente se movían más de 50 millones de pesos. Quiere decir que son 250 en 5 semanas o 200 millones de pesos. ¿A dónde van a parar? Él lo dijo y lo denunció. Ahora esta es la oportunidad de sanear. O sea, que con el tema del traslado a La Parra, se supone en teoría Que el todo tema, eso se acabe. que el tema del tráfico de droga, de armas, de bebidas, Negocios. de esos negocios, ya eso va a desaparecer y las autoridades van a tener el control. No, y Debería además de eso, desaparecer. Pero además de eso, Sí. la idea es que tengan momentos de recreación. porque Tiene van a tener cancha. cancha de Eso es basquetbol. parte, eso es parte Aparte de del eso, van a sistema. tener Talleres. talleres para que precisamente puedan insertarse a la sociedad nuevamente. Y, Chano, y es que se eso- acaba. es Porque que- tú sabes qué pasa, que el que hay preso en esa cárcel, señores, sale peor de ahí. Sí, porque Eso en es vez de así. ser Cuando entró. Eso un es reformatorio, es un deformatorio. Un Ahí tú te deformatorio, gradúas Ujú. en el crimen y el delito que tú no cometiste fuera. Sí, porque Así mira, es. mira qué pasa, Joselito y Chano. Yo llego, que a lo mejor hice un primer robo y me metieron preso. Y cuando llego allá, conozco tigres ranqueados. Sí. Que te dicen, ¿y por qué tú estás preso? Esto no, pero eso no es nada, muchacho. Mira esto. Que tú mataste uno, pero yo maté 5 y tengo la misma pena que tú. Y hacen contacto y cuando están en la calle, entonces ya tú sabes que se juntan. No, señores, pero mandan a matar. Ujú. Es que Desde desde la ahí, misma cárcel. desde ahí es que está. Y la cantidad de asuntos que hacen por teléfono. Los chiperos. Sí, lo que hacen, dicen que hay Los muchísimas tarjeteros mafias que esos. hacen por el teléfono.
desde la cárcel, Oye, señores. y, Yo espero que eso se y acabe. cada vez que a ti te llaman para hacerte un fraude, es de la cárcel que te están Es de la llamando. cárcel que te están ¿Y llamando, tú sí crees que mismo. hay gente que caen, creen que es de ahí? Mira, muchacho. Una predicción. Atención, Roberto Santana. Aunque sabemos que primero van a trasladar los que se porten bien, no esperen o esperen lo próximo, que cuando comiencen a trasladar a los delincuentes definitivamente, van a hacer motines porque ellos no van a querer dejar sus negocios. ¿eh? Y algunos militares y policías y guardias de esos penitenciarios, que se les va a acabar la mafia, van a tratar de seguir con los suyos, con lo suyo allá. Así que mucho ojo, porque hay un antes, un durante y un después. Bueno, pero tú puedes estar seguro que Roberto Santana lo tiene eso clarísimo. No, eso Eso sí. lo tiene él clarísimo. No, porque ese señor es el que más experiencia tiene Claro. que en el sistema Inclusive penitenciario. ha sido carcelario, asesor en penitenciario. otros países, inclusive. Asesor y ha sido el asesor por excelencia de aquí Sí. también, del Poder Ejecutivo. Fue en el tomado tema- inclusive como modelo Sí. en un momento. Sí. ¿Sabía Yo- que le gusta el karaoke? no, tremendo cantante, sí. Fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. dirigente, bueno, Estudiantil se también. purgó varios Dirigente años estudiantil por muchos en la años. misma cárcel de la Victoria, en la época de Balaguer. Ah, no sabía. Sí. Fue candidato a senador. Después de haber sido Balaguer su verdugo, fue candidato a senador, Por reformista. sí, por San José de Ocoa. Sí. Bueno, señores, vamos a una breve pausa para retornar con más contenido y comentario en diálogos y análisis. Continuamos con diálogo Y y análisis. análisis. Y entonces Vamos a ver, dando Chano. pinceladas internacionales. Chado, el internacional. Internacional. Sí, realmente la visita que hizo Donald Trump En esta misma semana. en esta misma semana a China con ¿cómo se llama? Xi Jinping. Xi Jinping, Presidente donde chino. precisamente se redujeron los aranceles, se pusieron de acuerdo con el tema de las tierras raras, por el tema de los minerales y cosas que se saquen de ahí. Pues tenían un bloqueo a Estados Unidos, porque esa gente produce casi todas las tierras raras, los minerales que se producen ahí. Lo que tú no sabes, escúchame, Chano, ahí, es que China, cuando quisieron saber los países de tierra rara, China hace mucho que te compraba tiempo esto y ya era eso. lleno de tierra rara. Sí, y tú sí, creyendo que nada más le estaba vendiendo eso y ellos cogiendo todos los otros minerales que tenían ahí. Así Señores, es. para nadie es un secreto que esta visita de Donald Trump a China es una visita estratégica. Tú sabes que él se ha distanciado un poco de Putin. Sin embargo, Xi Jinping y Putin lograron unos acuerdos y dejaron de paso a Estados Unidos. Entonces viene Donald Trump, genialmente, como le gusta su diplomacia, y se adelanta a visitar al Estado socialista chino. Entonces, en esta visita le pasa la mano, se ponen de acuerdo para homologar los aranceles. Tú no me pones, yo no te pongo. Suavízame aquí y yo te suavizo allí. Ajá. Entonces, lo mismo de hace 20, 30, 40 años, la misma Guerra Fría de antes. Porque recuérdense que está prevista también una supuesta futuro encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin, ya que se reunieron en Alaska y estaba prevista una reunión en Moscú. Pero después de eso ha habido muchos problemas con lograrse la paz en Ucrania. Entonces, estaba sobre el tapete darle una salida a estos bloqueos. Yo creo que eso es bueno. Nosotros saludamos esa visita y queremos que se dé la otra visita también, el otro encuentro, entre los tres. Vladimir Putin, Eso beneficia, señores, la economía del mundo. Eso dinamiza la economía en el y mundo. manda un buen mensaje, Claro. porque no todo debe ser beligerancia, guerras, que se pongan de acuerdo, como tú dijiste, en bajar, en quitar los aranceles, en explotar las tierras raras, en producir alimentos, más que armamentismo. Está bueno de guerra y hay que trabajar en eso, hermano.
Mira, ese fue un periplo que hizo el presidente Donald Trump, que lo llevó primero a Japón. Allí en Japón hasta bailó el presidente con la mano, porque él baila con la mano, allá en Japón. La canción de los Billy People. Exactamente, de ahí fue... Se reunió con una colonia norteamericana. Se reunió con Xi Jinping y de ahí iba a Corea del Sur, su aliado estratégico ahí, ya que Kim Jong-un, un hombre recalcitrante y totalmente contrario a los Estados Unidos. Mira, Donald Trump, señores, yo creo que Donald Trump, mucha gente lo critica por su forma de ser y quizás porque es un tipo que es muy directo y por el tema también migratorio. Por ejemplo, nosotros los latinos, que ahora mismo yo particularmente he visto muchas acciones de ICE, como le dicen por sus siglas en inglés, muchas a la agresiones. migración. Muchas agresiones a mujeres, hasta niños, señores. Y ancianos. Y ancianos, ¿entiendes? Obviamente. Más las Fuerzas Armadas en la calle. Sí, pero obviamente hay que respetar el derecho de cada estado, su autodeterminación, de que si usted está ilegal en algún país, sea cual sea, entonces usted tiene problemas. Ahora, quizás es la forma como lo hace, ¿tú entiendes? Pero el derecho de deportación a todo lo que esté ilegal, eso es inevitable. Eso es igual que nosotros los dominicanos. Ese derecho tenemos nosotros de deportar a cualquier extranjero que esté de manera irregular en nuestro país. Entonces, mal haríamos nosotros con criticar el tema de las deportaciones, no así quizás la forma de cómo abordan a los ciudadanos. Yo creo que esta visita que saludamos, no crean que fue muy involuntaria. Fue estratégica y necesaria porque también los chinos le están comiendo los dulces en Latinoamérica, que dicho sea de paso, los chinos siguen apoyando muchos países latinoamericanos. Se habla de un trayecto que se está haciendo, Brasil, Perú, entre otras naciones, con recursos para llevar mercancía desde China, sin tener necesariamente que pasar por el estrecho de aquí, que es lo que llamamos en Panamá, el canal de Panamá. No, porque ellos van por el Océano Pacífico. Sí. Entonces ellos están buscando la manera de cómo suplir Centroamérica, Suramérica, sin necesariamente, porque como ellos tienen inversiones también en Panamá y los americanos están tratando. Los norteamericanos. Los norteamericanos están tratando de bloquear esos negocios, porque con el caso de Venezuela, también China y Rusia están metiendo su mano para tratar de proteger al dictador Maduro. Señores, y hablando del dictador Maduro, van 60 muertos de la supuesta narcolancha. Ah, qué bueno que tú tocas eso. Oye, 60 muertos, porque se han salvado 4 o 2 personas. ¿Son muertos y están hasta o desaparecidos? fueron asesinados? Bueno. Porque son los norteamericanos fueron asesinados. Bueno, son muertos, fueron lanchas. Eso no cuenta. Si son narcotraficantes no son gente. No, porque no son seres humanos. No, yo lo que te estoy diciendo es la cantidad de personas. Ahora, el concepto o el criterio que se le quiere dar a los Estados Unidos, ellos le llaman las narcolanchas. ¿No, verdad? Y no se equivocan. Ahora bien, yo creo que si tú detienes una lancha de esa y va con droga o con cualquier cosa ilegal, tú lo detienes y lo sometes a la justicia. Así mismo es. Porque son vidas humanas, ¿entiendes? Sí. Y entonces, código internacional. Sí, código internacional, porque oye, ¿qué pasa? Van 60, pero de aquí a diciembre llegaremos a 500. Si siguen así, llegaremos a 500 personas muertas. Bueno, así mismo como usted dice, hermano. ¿Entiendes? Aquí mismo se le ha dado muchos palos a las drogas y se han detenido muchísimos. Recientemente agarraron casi 1,000 kilos en Baní, antes de ayer. Sí, 650. 650. Sí. En esta misma semana, como dice nuestro hermano Joselito. E inclusive una jovencita, ¿cómo le dicen? Hacha. Sí, pero ¿cómo que le dicen ahora a eso? No son artistas, sino altita. Altita. Ahora, influencer. Ahora, para que tú veas si esos muchachos tienen pocas cosas aquí, que ella, una jueza, la favorece con una fianza. Y cuando sale de ahí dice que con ella no van a poder. Por Dios, pero tú te estás haciendo daño. Y muerta de risa. Tú misma te estás haciendo daño, ¿entiendes? Entonces, no sé qué es lo que hay en la cabeza. Le encontraron nada más y nada menos que en el vehículo que ella andaba, como 5 libras de marihuana. 2 libras. Pero 2 paquetes. Sí. Ya tú sabes que ellos no eran responsables. A las 11 de la noche en una jipeta CRB.
Entonces, señores, una niña que cuando comenzó en esos andares, ya tiene 18 años, algo así. Por eso es que es Era más menor de edad. atractivo que se mantenga ilegal la droga. Es más Porque atractivo. se cotiza mejor. Sí, ahí está, la están presentando a la chica Mira dónde en está. pantalla. Dios mío. La verdad que Una jovencita. Con una cerveza presidente. esos son los nuevos referentes. Mira, destapando la cerveza con la boca. Ay, Dios mío. Esos son los nuevos valores, los nuevos ejemplos de nuestra sociedad, porque verdaderamente que hay una parte de la sociedad que en vez de ir evolucionando, está involucionando. Y eso es lo que se está vendiendo hoy día. Joselito, es tanta la involución que tú con siempre atractivo, decente, así como tú estás Bien vestido, formal, sí. un hombre que sabe hablar, con mucho conocimiento, hace una Gracias, publicación, gracias. hace una publicación. Y nadie me sigue. Chano y yo quizás te damos un like. Pero que haga una de esos jovencitos, es una publicación obscena, porque ojo, no es que estoy en contra de la juventud, jamás en la vida. Yo tengo hijos jóvenes, además respeto mucho a los jóvenes. Ahora, a veces salen con una barrabasada y una vulgaridad, ¿entiendes? Y eso es lo que la gente vive. Por y eso respeta. yo saludo y felicito a nuestra hermana Colombia Alcántara, la directora de este espacio, propietaria de estos canales, quien viene dando palos con esa profesionalidad y esa ética con lo que ella entrevista a sus invitados. Eso Como sí ella es- entrevista. Antes de Eso irnos, sí es quería verdad. mencionar el tema de la tasa del dólar. Las entidades financieras Antes, vendían la antes de divisa. mandar, me cortaste lo de Colombia. Sí, pero Chano, es que ya no están dando el Chano, tiempo. pero Te pasaste. no te calientes, deja que termine lo de Colombia, El Chano. número de Colombia. Ay, deja que termine de mencionar Agradecerle a Colombia, sí, 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 porque verdaderamente está dando un gran servicio a la sociedad con este tipo de entrevistas que resultan ser un toque de queda. No, y de El día mucha pasado calidad, de mucha calidad. Me tiré completo a la entrevista al señor Espinal, que ella estuvo aquí en su programa Al Tanto TV, por Al Tanto TV. Bien, Adelante, eso, Chano. el aumento del dólar que esta semana precisamente Preocupante. terminó en 64,50. Wow. Y las autoridades proyectan que una tasa promedio para el año 2026 será de 65,50. El Banco de Reserva dice que la tiene en 64,40, un poco menos, pero realmente hay una exigencia para que el dólar tenga un estado libre, de libre competencia. Precisamente para eso ayuda a la economía, en verdad. Bueno, no sé hasta dónde va a ayudar a la economía, porque cuando se te va de las manos el control monetario de la moneda Tiene la dura, inflación. es preocupante porque la mayoría de la mercadería y de la mercancía que vienen importadas no se compran en pesos, El 90%, José Luis. sino es Eso en dólares. perjudica la importación, pero beneficia la exportación. Ujú. Sí, beneficiaría la exportación, pero como nosotros somos más importadores Eso que es así. exportadores, Así es. redunda en que perjudica. Entonces hay un déficit cuasi fiscal, prácticamente. un desbalance. Bueno, Eso usted que sí, sabe de sí, economía. eso sí. A la balanza. Sí, a la balanza. Bueno, lo importante es que el Banco Central mantenga el control y el eficiente servicio que viene dando el gobernador Héctor Valdés Alviso. Y Antes de irnos, que eviten el gobierno del Estado Dominicano las especulaciones, porque para nadie es un secreto que cuando se dispara el dólar, vienen las telefónicas y aumentan, vienen los industriales y aumentan, Todo aumenta. todo aumenta. Entonces, en nada beneficia ni al gobierno, ni al Estado, ni al país, ni a los humildes dominicanos, porque Bueno. los empresarios sí se beneficiarán porque ellos tienen la forma de cómo hacer magia y no pagar impuestos por nada. Porque aquí hay gente que tiene helicópteros, aviones, yates, villas y no paga nada. Cuando en cualquier parte del mundo, por usted tener una villa, en Casa de Campo, en La Romana, en donde sea, usted tiene que pagar un impuesto permanentemente. Aquí no. Aquí todo sigue igual. Señores, se nos ha agotado el tiempo, hermanos. bueno, Así es. sí, Recordarles. recordarle a nuestros televidentes que este programa se transmite todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Al Tanto TV,
canal 61 y 1061 HD, y en Win el canal 91. También recuerden entrar a nuestro canal de YouTube, suscribirse y darle like a nuestro contenido. Será hasta la próxima semana. Hasta Ustedes y luego. nosotros nos vemos el próximo sábado con una entrega más de Diálogos Diálogos y Análisis.